Dios te bendiga. Bienvenido a un capítulo más de Bibliando. Hoy estaremos hablando sobre el desierto. Hoy nos acompañará nuestro hermano Richard Bretón, Jesús Herrera y nuestro hermano Roy. Amén. En Génesis su capítulo 21, versículos 17 al 21, narra la historia de una gran mujer, una guerrera llamada Agar y su hijo Ismael. Bueno, es un personaje donde ella sufre ministerialmente algo que se escapa para el desierto, algo que la impulsa, que le puedo decir que en Agar era una sirviente de Sara, la esposa de Abraham. Acuérdense que Abraham tuvo un hijo con Agar, entonces llamado Ismael. Entonces, al ver el llanto, al ver el sufrimiento, la situación que se movía en ese hogar, a ella le impulsa de la casa, le impulsa del lugar, y ella se va al desierto. Sabe que en el desierto hay muchas cosas donde nosotros tenemos carácter, cogemos valor, y así Dios nos prueba a cada uno de nosotros. El significado de Agar significa el Dios que llama. Alabado sea el Señor. Y es donde en tu proceso, ahí Dios se va a levantar para llamarte y restaurar lo que ya había perdido. Bien, desierto. Desierto se define generalmente como un ambiente en el cual las precipitaciones o los suministros son escasos. Normalmente aquí las vidas son también escasas, pero va a depender. Y aquí hay un misterio que el ser humano se adapta al ambiente en el cual se esté relacionando. Entonces, a nivel cristiano, cuando definimos lo que es un desierto, simplemente podemos definirlo como el periodo de tiempo en el cual la fe del creyente es probada. Aquí te llegan diferentes pruebas, las cuales van a someter tu humanidad. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué es necesario que el cristiano pase por el desierto? Como dice la Biblia, mi hermano Josué, dice, creo que en la carta de Pedro, en el libro de Pedro, que por un corto tiempo nosotros tenemos que pasar por la prueba, por el fuego de la prueba, para que nuestra fe sea probada y así nosotros podamos conocer a Dios en medio del proceso, conocernos nosotros mismos, porque nosotros tenemos muchas costumbres, imperfecciones, las cuales nosotros tenemos que quitar por el Señor a través de la prueba quita, lo que hace que es necesario que nosotros pasemos por el desierto. Cuando nosotros pasamos por el desierto, nosotros conocemos a Dios. Y como dijo nuestro hermano Josué, otra pregunta que también muchas personas se hacen, como que si es obligatorio que yo tengo que pasar por el desierto, que por qué yo tengo que pasar por situaciones obligatoriamente difíciles para yo poder conocer al Señor. Y tal vez nosotros pensamos que no, porque si yo vi que mi hermano Jesús le pasó eso, ya yo sé que Dios obra, ya yo sé que Dios existe, ya yo sé que Dios es verdadero. Si Dios lo sacó a mi hermano Jesús de la desesperación y de cualquier situación que se encontrase, yo entiendo, yo puedo creer que ya di que por eso yo conozco a Dios. Y no es así, la Biblia enseña lo contrario. La Biblia enseña que Job era una persona que era, ¿cómo que se dice? Una persona justa. Una persona justa, conforme al corazón de Dios. Pero después que él pasó por el proceso, él dijo que de oídas había oído el Señor. Pero que ahora lo ve. Quiere decir que cuando él pasó por el proceso, entonces él conoció al Señor. Yo no puedo decir que yo conozco al Dios que sana si yo no he pasado por la enfermedad. Yo no puedo decir que yo conozco al Dios que te suple si yo no paso por precariedad. Yo no puedo decir que yo conozco al Dios que liberta si yo nunca he estado en la cárcel. El que ha pasado por esa situación sí lo puede decir. La Biblia enseña claramente que Dios tiene muchos nombres. Jehová Rafa, Jehová Nisí y todos los nombres que usted puede encontrar en la Biblia que se le atribuyen a Dios. Y todos esos nombres fueron dados después que Dios suplió una necesidad que tenía un pueblo. Hay que reconocer también. Decir que tiene a Dios y conocerlo son dos cosas bien distintas. ¿Cómo así? Claro. Porque en esa parte donde te dice de Job
sabía quién era Dios y tenía a Dios. Entonces, ¿por qué en sus aflicciones? Entonces dice, ahora que yo te conozco. ¿Por qué te hace detalle? ¿Por qué te hace Es lo mismo que te decía. Es como que dicen de que, no, que yo aprendo de los errores del otro, yo tomo la experiencia del otro. No, el evangelio no es así. Pero es como el dicho también, ministro. Un ejemplo, hay personas que te dicen, mira, aprende de mí, que yo hice tal y tal cosa. O sea, como si fuera dándote un ejemplo o enseñándote, no haga tal cosa, pero a veces no tenés que, por así decirlo, no tenés que chocar de la pared. O sea, uno mismo tiene que a veces pasar por cosas, pero no darse cuenta de la realidad. O sea, trayendo al tema, es que uno tiene que, un ejemplo, si uno conoce a Dios de oída, así como decía Job, él conoce a Dios de oída, o sea, solamente Sin tener así, una experiencia. sin tener una experiencia con Dios. Y eso es tan necesario que nosotros pasamos por el desierto. Porque en las áreas que Jesús o Richard o Josué necesitan ser probados, no es la misma área que yo necesito ser probado. A lo mejor Jesús necesita ser probado en la economía, porque tal vez cree que él no necesita a Dios para seguir adelante, porque él tiene mucho dinero. Por eso tal vez no es mi caso tal vez es otro. La enfermedad, porque yo conozco a Dios, que Dios sana. Entonces cada uno de nosotros tenemos diferentes carácter, diferentes formas de conducirnos, y nosotros tenemos todo que estar alineado hasta llegar a la altura del varón perfecto. Por eso es que pasamos por la prueba. Algo básico, un ejemplo que se podría entrar, es que aunque el candado se parezca, no la abre la misma llave. Que siempre queremos como tomar el ejemplo de los demás. Por ejemplo, la experiencia que vivió el otro, si se parecen, queremos pedirle consejo al otro para saber cómo él salió de ese proceso. Que no es malo. Exacto, no es malo saberlo, porque siempre debemos pedir consejo de una persona que te pueda orientar acerca de eso. O sea, yo no le puedo pedir consejo, por ejemplo, a mi hermano Josué, acerca de economía si él nunca ha pasado precariedad, porque él ni siquiera me va a saber decir qué hacer. Quizá me puede orientar, pero o sea, no me va a dar la respuesta que quizá yo necesito. Entonces, cada persona es tentado de lo que le ate este mundo. Hay que saber eso. La prueba que nos viene a nuestra vida es de algo que te puede doler. A ti no te va a llegar una prueba, por ejemplo, no sé, un ejemplo básico, te quitan el carro y tú tienes dos. O sea, ya tú tienes otro ahí, un backup. O sea, se me va recojo el otro. Entonces, siempre que algo se te quite, algo que te va a doler. ¿Por qué? Porque la mayoría de pruebas es para enseñarnos que no dependemos de las cosas materiales que tenemos o de lo que nos puede atar este mundo. Es para depender de Dios en medio de ese proceso. Lo más importante es que Dios es tan bueno que a pesar de bendecirte y te quita algo para bendecirte mejor. Amén. O sea, hay cosas que a veces nosotros nos aferramos a que, bueno, estoy bien económicamente, que eso mayormente nos abarca a nosotros. Y ahí que pasamos el desierto, que cuando estamos bien, a veces nos olvidamos de quién es el que nos provee. Y nos damos a entender que es por nuestra propia fuerza o propia inteligencia que tenemos o nuestra propia capacidad. Y no es así. Cuando tú separas a Dios y te comparas contigo mismo, o sea, tú no tienes nada. Recuerda que lo que Dios te da, eso hay que mantenerlo y saber que la gloria es de Él. Entonces hay procesos que mayormente a nosotros nos abarca o nos quita y Dios siempre moldea, porque el único que conoce el corazón es Dios. El presente solo lo malo lo vivimos nosotros, el pasado ya para recuperar, por el futuro lo conoce Dios. Entonces tenemos que tratar cada día más de aferrarnos a lo que Dios dice, mantenernos en lo que la palabra nos enseña. Y si estamos en un proceso es porque una voz se va a levantar para recapacitar y entender que verdaderamente el grande es Dios. Ya esa es la parte de por qué, ya explicamos la parte de por qué nosotros tenemos que pasar por el desierto. Ahora vamos a entrar a una parte, ya tú viviendo en el desierto, ya tú pasando la experiencia del desierto, y ya acontecen varias cosas. A uno como creyente le llegan, uno se pone incrédulo muchas veces. Uno dice, ¿por qué yo tengo que pasar esto? Si Dios... Por eso ya lo explicamos en la parte pasada. Y también algo que nosotros siempre somos tentados cuando estamos pasando por el desierto es de alejarnos del Señor y de soltar lo que el Señor nos ha entregado. Nosotros siempre, cuando pasamos por el desierto, el enemigo nos tienta por esa parte. Y nosotros muchas veces pensamos que la solución a yo salir de mi prueba, de mi desierto, lo que yo necesito en mi desierto,
el agua que yo necesito, el pan que yo necesito para poder sobrevivir el desierto, está alejándome de lo que el Señor me entregó, cuando claramente no es así. Y eso lo podemos ver en la historia de Agar, que se leyó al principio, donde ella, cuando estaba en el desierto, le dice que le faltó el agua. Primer punto, le faltó el agua. Ella necesitaba agua. Lo que ella necesitaba en ese momento para poder seguir con vida era el agua. Ella decide soltar el niño, soltar lo que Dios le había entregado. Nosotros sabemos que muchísimas veces el ministerio, lo que Dios te entregó, se tipifica como un niño en la Biblia. Entonces, ella soltó el niño y se alejó. Y dice que ella escuchó el niño gritando. Y entonces vino la voz del ángel, vino un ángel y le dijo que vuelva a donde el niño. Y cuando ella tomó el niño, entonces dice la Biblia que sus ojos le fueron abiertos y ella pudo ver una fuente de agua que estaba al frente de ella. ¿Qué quiere dejar dicho la Biblia con esto? ¿O qué podemos entender en este pasaje que quiere dejar dicho la Biblia? Que lo que tú necesitas para poder sobrevivir en el desierto siempre va a estar en el Señor. No hay manera de que tú, alejándote del Señor, que soltando los caminos, tú puedas sobrevivir en el desierto. Porque en la Biblia, si nosotros la leemos desde el principio hasta el fin, todas las personas que pasaron por el desierto, el único que lo sustentaba era Dios. El pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, cuando salió del desierto, el que lo sustentaba era Dios. Eliseo o Elías, cuando estaba en la cueva, el único que lo sustentaba era Dios. Igual que Agar. Entonces nosotros, aunque el enemigo nos ministre y nos diga, aparte del evangelio, tú no tienes por qué estar pasando por eso. Cuando te ven esos pensamientos o esa administración del enemigo, piensa que tú estás conociendo a Dios en medio del proceso. Amén. Así como dice la palabra de Dios, hay un verso bíblico que dice que debemos de resistir al diablo, Sí. él va a oír de nosotros. Eso está hablando en el ámbito que tú estás hablando, del desierto. Cuando nosotros estemos en una tentación o una prueba, para así decirlo, si una prueba o en desierto, nosotros debemos de resistir en ese momento que nos encontremos y el Señor nos va a librar de todo lo que estemos pasando. Bien, ahí podemos introducir la tentación de Jesús, ya que es el ejemplo más básico, ¿no?, de tentación a nivel bíblico. O sea, cada vez que se habla de tentación hay que mencionar la de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús fue tentado en tres ámbitos muy importantes del ser humano. Fue tentado en la alimentación, ahí entramos en lo que es bebida y comida. Fue tentado en la seguridad y fue tentado en las riquezas, que básicamente la riqueza es algo bastante fuerte, ya que vemos que Jesús la compara y dice que no se puede servir a dos dioses. O sea, ya la pone como algo demasiado grande que ata al ser humano, no hay que tener eso pendiente. Entonces, ¿por qué digo estos tres ámbitos? Porque estos tres, siempre que la persona se ve afectada, o en la alimentación, o que mi seguridad está en peligro, o que la riqueza no tengo cómo subsistir diariamente, nosotros empezamos a dudar, y a través de la duda es que vienen los problemas, ¿no? Hay algo a destacar, que es que siempre nosotros nos vamos a cansar cuando estemos al límite. El desierto te va a llevar al límite. ¿Para qué? Para que llegue la desesperación. Porque ahí es que tú vas a dejar de pensar bien, o sea, dejar de razonar, vas a empezar a tomar decisiones precipitadas. O sea, tú vas a dejar de pensar en Dios, algo muy importante, porque vamos a empezar a tomar lo primero que aparezca. Y entonces, ahí es que nuestra fe, ahí es que la prueba realmente comienza. Cuando estamos al límite y ya no vemos que Dios está obrando, simplemente vemos que los problemas siguen llegando y que yo no veo solución por ningún lado. Entonces hay que tener eso en cuenta. Amén. Ya para concluir, recuerden que de lo que hemos hablado, siempre hay oportunidades que se ofrecen, hay desiertos que siempre, situaciones que nos pasan en nuestra vida, pero tenemos que estar pendientes de que por más difícil que esté la situación espiritual o como te esté yendo en tu vida, nunca olvides y nunca te olvides de lo grande que es Dios. Porque a pesar de todo, al final, Dios es el que quita y el que pone. Entonces, si nos descuidamos en lo que ya la gran cosa que Dios nos está dando a nosotros, hay que mantenerlo.
Esto lo hablo porque cada uno de nosotros hemos tenido algunas experiencias en lo que ya Dios nos ha probado. Y soy testigo de que verdaderamente Dios es fiel. O sea, el que se mantiene sirviéndole a Dios y manteniendo lo que su palabra dice, viviendo conforme a su voluntad, Dios lo recompensa y se lo asegura a quien sea. Porque por eso estamos aquí, pagando el precio, porque Dios nos da una promesa y hemos creído en lo que ya Él ha hecho en nuestras vidas. Amén, y que las pruebas no son para siempre, tienen un punto y un final, un principio y un final. Y la Biblia también establece que fiel es Dios, que no te va a dar una prueba que tú no puedas llevar. Aunque tú pienses que no puedes, y todos lo hemos pensado, como hemos estado en una prueba, decimos, pero Dios mío, yo no puedo con esto. Y tomamos decisiones precipitadas, como decía nuestro hermano Richard. Pero fiel es Dios, que cuando Él nos manda una prueba, también nos manda la salida. Amén. Y para ti, querido amigo, queremos invitarte a que conozcas de Dios. Si te encuentras en un momento también difícil, en el que piensas que no hay solución, que no hay salida, déjame decirte que Cristo es la salida. Dios siempre está con nosotros y Él te dará la salida. En tu depresión, ahí va a estar Dios. Cuando te falte, ahí va a estar Dios. Aunque lo creamos ausente, Él está ahí. Solamente hay que perseverar. Ese es el punto de toda prueba. Hasta la Dios te próxima. bendiga. Amén.